Egunon. Pasaporte para Pimlico. Passport to Pimlico. Es una película del año 1950, hecha en el año 1949 en el Reino Unido por la productora Estudios Ealing, una compañía de West London. Y bueno, pues ahí está. Es una película muy interesante de los años 40, porque recordemos que aunque fuera de 1950, la década de los 40 termina en el año 50. Es decir, por ejemplo, en 1980 es en el último año de los años 70 y el primero es el año que empieza en 1, porque el año 0 no existe. Pimlico es un barrio de Londres y Pasaporte para Pimlico es una historia divertida. En un barrio después de la Guerra Mundial, recordemos por ejemplo que los Juegos Olímpicos de verano fueron en Londres en 1948, en tanto en cuanto los Juegos Olímpicos de 1944 debían de haber sido en Londres, pero digamos que estaban bajo el bombardeo de las V1 y las V2 desde los amorosos alemanes, desde Francia o los Países Bajos, y por lo tanto era un poco difícil que los londinenses y los británicos tuvieran las buenas vibraciones para hacer unos Juegos Olímpicos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Se postergó y las actividades deportivas serían en el año 48. Es Londres que aparece visual en Pasaporte para Pimlico, con lo cual es un fresco de la época. Había sufrido muchos años de dificultades para la calefacción en invierno. Había mucho frío en las casas, había necesidad de reconstruir mucho y por lo tanto era un lugar perfecto para encontrar cosas que habían estado ocultas, pero que al remover, al batir todas las cosas y tener que volver a revisitar espacios que habían sido clausurados, como un sótano, una pared que se cae, un cofre que aparece por ahí. Digamos que hay una situación que convierte en Independiente en un microestado, pero dentro de tierra, como por ejemplo será Sealand, una de las baterías antiaéreas, la entrada del Abra del Támesis, pero en suficiente amplitud de fuera de las aguas territoriales como para que un par de humanos, una familia, declarar que ese es su hogar y empiece a hacer pasaportes. Hay más casos de esto, pero no en tierra. Bueno, sí, hay un caso entre Serbia y Croacia de un territorio que no parece estar reclamado en principio por uno o por otro y se declara soberano en un lado de un río, pero en principio suelen ser cosas insulares o de islas artificiales. Recordemos Borgoña. Borgoña era un territorio en las tres Francias, por llamarlo así, o las tres Franconias, o los tres franco-condados. Bueno, franco-condado era algo más relacionado con la zona de Borgoña. Digamos que el Imperio Carolingio, después de todo lo que sucedió, un poco a semejanza de el gran Alejandro, acabó fraccionado en tres por los descendientes. Una parte que sería la que luego reclamaría ser la parte de la que pudo derivar tal vez Alemania, o por lo menos la República Federal Alemana, eso que hubo entre el año 1949 y el año 1990, con capital en Bonn. Otra que sería la que acabaría derivando en buena medida en Francia. Y otra en medio, que no era ni carne ni pescado, y que en buena medida sería Borgoña. Borgoña era un reino que, por ejemplo, en la época del siglo XV, a principios del siglo XV, en la época de el Delfín, Juana de Arco, el Mariscal de las Tinieblas también, que hizo de las suyas, como recordamos en
aquel libro de Juan Antonio Cebrián, comentado en este canal. Bueno, pues en aquel momento Inglaterra decían que estaba unida a Borgoña con diferentes tratos, hasta el punto de que fueron los borgoñones y los ingleses los que arrojaron a Juana a la hoguera. Pero los borgoñones fueron derrotados. Los ingleses fueron expulsados del continente al tiempo. Y por lo tanto hay una idea de que uno de estos líderes borgoñones se refugió en Londres. Y los británicos, en consideración para con el semejante aliado caído, un poco como salvando las distancias, como cuando el espíritu del 18 de junio de 1940, cuando el Gran Charles, el Gran de Gaulle, tuvo que salir por patas de Francia porque o le iban a detener o le iban a detener y fusilar, porque el día 16 de junio el que entonces era viceprimer ministro, el señor Philippe Pétain, que había sido embajador en la corte de Burgos, en la corte franquista de Burgos, durante un año, había sido incorporado como viceprimer ministro y el 16 se convierte en primer ministro. Y ahí entra en funcionamiento el armisticio, también en Compiègne, en vagón de tren, y que convierte la Francia continental en la Francia de Vichy, transigente, sumisa a los nazis. Pues imaginen que le hubieran dado al Gran Charles, en vez de la oportunidad de vivir en una casita y la BBC, le hubieran dado un barrio, un territorio para su uso y disfrute. Pues parece que se encuentran un papiro en donde dice que ese barrio ha sido entregado a no sé qué noble borgoñón para su uso y disfrute con extraterritorialidad, y por lo tanto descubren que ese barrio no es Inglaterra, sino es Borgoña, un estado que ya no existe. Como decir que fuera parte de Prusia o parte de Tartaria, ¿no? o del Imperio Romano. Bueno, pues ahí está. Ese es el elemento que da chispazo a la historia, y ahí se van descubriendo una serie de situaciones alegres y divertidas, chispeantes para una película de los años 40 que aún hoy sigue teniendo frescura y alegría en un mundo que debe reconstruirse después de una guerra dolorosa para los británicos y en especial para los londinenses, como fue la guerra, aunque con diferentes estadios, porque lo más duro fue en el año 40 y luego en el año 44. Luego siempre hay dolorosos momentos, pero básicamente esos 2 años son los más intensos, donde se puso en el foco la capital de los británicos, la antigua Londinium. Están en esas circunstancias en donde viven, bueno, en ese paso de que descubren que son Borgoña, tienen que hacer lo que haría cualquiera, ¿no? Que es perimetrar el barrio, defenderlo, hacer el ámbito de la construcción de nosotros, los de dentro, los que somos del barrio, y los de fuera, nosotros y ellos. Antes eran todos británicos, pero ahora han descubierto que no es así, porque unos son los del barrio borgoñón y estos son esos simples londinenses, pero británicos. ¿Cómo se resuelve la cosa? Para eso hay que ver la película, que merece mucho la pena. Es muy interesante y divertida. Pero, bueno, pues Pasaporte para mí, Nico, es eso, es una película de 84 minutos y se deja ver fácil. Es dirigida por Henry Cornelius, producida por Michael Bacon, con un guión de T.E. Clark, y bueno, pues tiene una serie de protagonistas que lo hacen medianamente bien.
Y bueno, pues es británica, no tiene una serie de actores, salvo que uno sea un fanático del ámbito de la cinematografía británica de los años 40. Bueno, pues no conviene detenerse demasiado en quiénes son los actores y todo esto. Pero, como añadido, hay que decir que hay alguien que intentó hacer una versión española de Pasaporte para Pímblico con una cosa que en realidad no tiene mucho que ver. Hicieron la película de La Pequeña Suiza. La Pequeña Suiza es una película de 2019 de 86 minutos, es decir, 2 minutitos más que Pasaporte para Pímblico, una película de hora y media, no llega. Dirigida por Kepa Sojo y protagonizada por Maggie Cibandos, John Plazaola, Ingrid García Johnson y su Sekun de la Rosa. Inspirada en Pasaporte para Pímblico, es una historia referida al condado de Treviño. Y hay que decir que no es que un barrio al uso, porque bueno, tampoco conozco la historia de Pímblico, cómo fue el barrio y qué relación tenía con Londres, pero presumo que no tiene una historia distinta. Vamos, no es un barrio galés, no es un barrio escocés dentro de Londres, y por lo tanto no es como el condado de Treviño. ¿Qué pasa con el condado de Treviño? El condado de Treviño normalmente se debería de mencionar que hay una historia respecto a la ausencia de feudalismo en el País Vasco. La foralidad establecía la hidalguía universal y los derechos ciudadanos en una forma en la que se hacía en aquellos años de los siglos XIV, XV, XVI. Bueno, pues esta circunstancia impedía que los monarcas tuvieran a los aristócratas un territorio como premio a ciertas buenas acciones llevadas a cabo en favor de la monarquía y en favor del Estado, porque esa forma de regalo en tierra vasca suponía la incorporación de vasallos como la población que vivía allí, y como no podían convertirse en vasallos porque todos eran hidalgos, es decir, la base de la nobleza, pero era nobleza igualmente, entonces eso chocaba completamente. Pero hubo un momento en el que parece que sí se hizo, y se hizo con el condado de Treviño. El tema de Villaverde de Trucíos es completamente aparte, porque eso fue una autoasunción de una deuda que luego acabaría comprando alguien, y ese alguien acabó vinculado a el ámbito de el marqués de Santillana, unas historias, pero no es como en el condado de Treviño, que era un asunto de vasallaje. Bueno, pues se hace la chanza de que hay un territorio y descubren también en los bajos de una iglesia que en realidad ha sido donado a los suizos, lo cual se dice eso, la historia es de la pequeña Suiza. Pero digamos que esa forma hipotética y chistosa se basa en una realidad que es real, que es una zona que durante siempre, incluso en el 1600 y pico, ya intentó participar de la Hermandad de Álava, intentó dejar de ser un territorio aparte, intentó ser parte de la provincia de Álava, y no se le dejó. Que cuando se hace la distribución de provincias de Javier de Burgos en 1833, hay 3 territorios de régimen distinto fiscal al territorio subrogante, pero hay 3 distintas operaciones. En el ámbito de Villaverde de Trucíos se le otorga a la provincia de Santander, que era la próxima de régimen común. En el ámbito de Oñati, que era un régimen distinto, ¿qué se le van a dar? ¿A Vizcaya? Régimen foral. A Álava, régimen foral. A Navarra, régimen foral. Se la dieron a Guipúzcoa, régimen foral. Y en el condado de Treviño
que debían de dárselo al territorio del régimen común más próximo, la provincia de Logroño, se lo dan a la provincia de Burgos. Pero estas realidades son completamente apartadas de una película que hace chanzas a lo ámbito de pasaporte parapíblico, pero yo creo que, siguiendo la estela de 8 apellidos vascos, la aún peor 8 apellidos catalanes, de la que es heredera como tercera película, esta pequeña Suiza no tiene gracia, es innecesaria y puede que le hagan chistes a algún espectador español. Pero, desde 2022, habría que añadir que podían haber hecho una película como Pasaporte Parapíblico en la ciudad de la línea de la Concepción. Sí, la ciudad que está enfrente de Gibraltar. ¿Saben por qué? Porque quiere convertirse en ciudad autónoma, pero sin desgajarse de Cádiz ni independizarse de Andalucía. La cuadratura del círculo. Hagan una película de eso, al estilo Pasaporte Parapíblico. Hará mucha chanza. Será la vuelta del calcetín y vuelta al origen con 8 apellidos vascos que quería ligarse a un andaluz, a una vasca. Pues ahora a Andalucía toca Pasaporte Parapíblico, al otro lado entre Gibraltar y ese otro bonito pueblo tan maravilloso. Pero dejando de lado la segunda parte, pues la pequeña Suiza, la original, la que tiene fuerza, la que tiene garra, la que tiene ausencia de partidismos, la que tiene humor, la que tiene buena vibra, como podrían decir algunos, es esa Pasaporte Parapíblico, año 1949, Reino Unido, con la historia aquella de los borgoñones y de la sorpresiva independencia del barrio, con todas las consecuencias humanas, sociales y colectivas que traía. Y sin más, es que el casco, agur rogat, petit helpian.